Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de la página web Historia con Sentido. Y hoy, puesto que el tema es también de Juan de Valdés y Reginald Pole, vamos a hacerlo a través de catedralanglicana.es, formando parte del ciclo de charlas que estoy dando sobre Juan de Valdés y los personajes en los que influyó. Hoy voy a hablaros de Reginald Pole, un cardenal, un católico, pero un hombre muy influenciado por la persona de Juan de Valdés. Cuando acabéis de oír el podcast vais a entender todo, porque fue también una de las personas que de un modo indirecto más apoyó al anglicanismo. Pero vamos a ir poco a poco. Nació Reginald Pole en marzo de 1500 en el castillo de Sturton, en Staffordshire, de la familia real de los Plantagenet. Era primo de Enrique VIII, que vivió de 1491 a 1547, el cual desde 1512 se encargó, el rey, de costear la educación en diversos colegios, culminando en el Oxford Magdalene College, uno de los colegios más importantes. En Oxford recibió la formación de los mejores maestros de la época, de Tomás Linacre, que vivió entre 1460 y 1524, profesor de filosofía, de la medicina de Galeno y el mejor gramático de su época. Tuvo de alumnos, además del citado Reginald Pole, a Tomás Moro y a Erasmo de Róterdam, así que ya estamos viendo la valía del personaje. Tuvo asimismo como profesor a William Latimer, que vivió entre 1460 y 1545, que era un profesor insigne de griego que se había formado en la Universidad Italiana de Ferrara. Mientras se formaba, Reginald Pole fue a la vez prebendado de diversas canonjías en distintos cabildos ingleses. Su familia tenía claro de hacer de él un clérigo del más alto nivel, o bien en Inglaterra o bien en el continente, al servicio del cuerpo diplomático inglés o del cuerpo diplomático de la Santa Sede. En 1521 solicitó al rey Enrique VIII permiso para formarse en Italia, y el rey lo becó para que estudiase durante un año en Bolonia. Aquí entabló relación con los mayores eruditos del momento: Christopher Longolius, Pietro Bembo, Nicolás Leoncio y Tomás Lübzer. Becado por el rey de Inglaterra, pariente de la casa real, de una familia rica y poderosa, se congració enseguida con toda la nobleza de Padua, tanto civil como eclesiástica, donde pasó a residir tras dejar Bolonia. Fue tal el éxito social que Reginald Pole tuvo que Christopher Longolius, probablemente el personaje más culto en Padua, le donó la biblioteca a su muerte en 1522. Mientras se forma en Padua, en 1523 es elegido papa Clemente VII, Giulio de Medici, que vivió entre 1478 y 1534. Y con el papa Medici, entra de pleno el Renacimiento en el Vaticano. Desde 1525 inicia una fluida correspondencia Reginald Pole con Erasmo de Róterdam, que vivió entre 1466 y 1536, y en este año también conoce al que luego sería un polaco reformado, John Lask. Inglaterra lo reclama, incluso el cardenal Wolsey, Lord Canciller del Reino de Inglaterra, indagó su formación, pero él, que era muy dialéctico, prolongó su estancia en una Italia deslumbrante, alegrando que ante tanto cambio él era el mejor enlace para tener bien informado al rey.
Ya han pasado casi 5 años y la familia le pide que vuelva, pero antes visita Roma con toda calma y retorna finalmente a la corte inglesa. La sociedad cortesana es ya muy compleja, por lo que busca la calma del estudio retirándose a la cartuja londinense de Shein. Durante su ausencia en Inglaterra, el 14 de febrero de 1524, fue nombrado miembro del Corpus Christi College por el obispo de Winchester, Richard Fox, que vivió entre 1448 y 1528, fundador de dicho colegio, que era el más insigne de Inglaterra. Hay que resaltar que muchos nombramientos eran muchas veces honorarios, para que el nombrado a ocupar la plaza costease ese puesto, cuestión que un descendiente de los Plantagenet no tenía ningún problema en mantener. Durante este tiempo el matrimonio de Enrique VIII y de Catalina de Aragón vivió entre 1485 y 1536, se había venido abajo y era necesaria para el rey una disolución del vínculo. Ante la negativa rotunda del Papa, la Iglesia de Inglaterra orientó la cuestión para que fueran los canonistas de diversas facultades de las universidades europeas las que buscasen a fondo una argumentación razonada, a lo que ya para el rey de Inglaterra, para Enrique VIII, era una decisión tomada. Estamos en el año 1527 y Reginald Pole, aún sin ordenar, es elegido decano de Exeter. Si avanzaba en nombramientos eclesiásticos, se dio cuenta que tendría que posicionarse en el tema del divorcio real, así que decidió quitarse de en medio pidiendo al rey permiso otra vez para volver al continente, para continuar su formación, a lo que el monarca accede becándolo por 1 año. Pole se estableció en la Universidad de París. Al poco, recibió una carta del monarca pidiéndole que obtuviera de la universidad opiniones favorables al divorcio del rey. Buscó excusarse en su inexperiencia, por lo que Enrique VIII envió al obispo Edward Fox para concretar los apoyos para el divorcio. Como en el fondo era ganar opiniones para el rey de Inglaterra, no se comprometió Reginald Pole en exceso, máxime cuando la voluntad de los franceses ya estaba ganada para Inglaterra. La persuasión del rey de Francia era muy notable en el claustro de París, máxime cuando se podía atacar y ultrajar al emperador en la persona de su tía, dado que Carlos V era el enemigo odiado de Francia. Pese a la poca inclinación de Pole, sus servicios fueron generosamente recompensados por las arcas reales. En julio de 1530, Pole vuelve a Londres y se retira otra vez más a la cartuja de Shein, pero la muerte del cardenal Wolsey entre 1473 y 1530, al ser acusado de alta traición por Enrique VIII, cambia la coyuntura para Reginald Pole. En noviembre de este año le obliga al rey a aceptar o bien el arzobispado de York o bien el obispado de Winchester. El objeto del rey era obtener que su primo apoyara clara y explícitamente su divorcio. Toda la corte, entiéndese, aduladora, presionó para que el pariente del rey lo apoyara públicamente. Pole tenía un profundo cariño al rey, del que solo había obtenido favores y amistad, pero pese a todo él pensaba que no podía ceder en la idea que tenía sobre la disolución del matrimonio real. Retrasó lo que pudo el encuentro real, pero al final se encontró cara a cara con el rey en el Palacio de York. Su versión con los palatinos pro divorcio era que tendría que haber una postura intermedia, que los acontecimientos se precipitaban, que tenía que haber alguna salida, pero la versión es que Pole se situó silencioso ante el monarca y cuando comenzó a hablar fue para exhortar a Enrique para que no arruinara su fama ni destruyese su alma con la perseverancia en su error. El rey furioso se llevó la mano a la daga y le dijo: «No te mato porque eres de mi familia». Para Enrique VIII todas las decisiones que tomaba le inquietaban mucho y no siempre veía claro romper con Roma. Así que allí también tenía un último puente, que era el cardenal Reginald, el que luego sería cardenal Reginald Pole, ya que le consideraba ya Enrique VIII como un romano irreductible. Cranmer vigiló muy de cerca y controló las opiniones de Pole, al que el rey estaba poniendo en peligro su sucesión con su divorcio y
seguía pidiendo Reginald que negociase y no rompiese con Roma. Pero aquí, cerca ya del rey, estaba Thomas Cromwell, que vivió entre 1485 y 1540, a quien Pole consideraba el emisario de Satanás, por impulsar la ruptura con Roma e introducir el protestantismo más duro desde su puritanismo beligerante. Pole asistió contrariado a todas las asambleas eclesiales que conducían a la supremacía del rey sobre la Iglesia, siguiendo la idea prorromana de defender que la Iglesia de Inglaterra siguiera dependiendo de Roma. Pero al final se proclamó el Acta de Supremacía de 1534, por el que el rey Enrique VIII sería en adelante cabeza suprema de la Iglesia. Ante lo que suponía esto de ruptura definitiva, Pole huyó a Padua. Para evitar las presiones colaterales por el poder de Cromwell, escribió al rey para suavizar la situación y pedirle dos cosas: que le permitiera dedicarse al estudio de la teología en el continente y permanecer también alejado de la corte. Le dijo también en esa carta al rey que si volvía a Inglaterra y tenía que asistir al Parlamento, su opinión iba a ser más para dividir si intervenía que para conciliar con las ideas del rey. Así que en enero de 1532 el rey le dio su plaza y le dijo: quédate en el continente. En este año se instaló en Padua, pero con continuas visitas a Venecia, donde volvió a la carga contra el divorcio de Enrique. Eso sí, de una manera muy inglesa: pidamos al Señor, que el Señor le dé al rey cordura. En Padua se centró en el estudio de la cultura antigua griega y latina, con los profesores Bonamici, sobre todo. Y en Pole también conoció a los que serían los amigos de su vida, Gasparo Contarini y Ludovico Priuli, que el primero de ellos, que luego estaría también en los círculos de Juan de Valdés, era de la familia de los dogos venecianos que en esos años gobernaban la Serenísima República de Venecia. También aquí conoció a Gianpietro Carraffa, el futuro Paolo IV, inquisidor, una persona de estas, vamos a decirlo, muy original, pero ya hablaremos de él. Y a Ludovico Bacadele, que vivió entre 1501 y 1572, que a la muerte de Reginald Pole escribió la vida del cardenal Reginald Pole. En 1533 se produce el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, y es desheredada la princesa María Tudor, que vivió de 1516 a 1558. El emperador Carlos V pensó en Pole para casar a María con él, hasta incluso casarlo con Catalina y restaurar la casa Tudor católica y quitar del medio a Enrique por excomulgado. De este modo se unía la sangre real de Castilla por la realeza de los Plantagenet. A contaros de que Eleonora de Plantagenet está enterrada en nuestra insigne abadía de las Huelgas, porque fue la esposa de Alfonso de Castilla VIII, el que intervino en las navas de Tolosa. Entonces quería hacer el emperador Enrique VIII los Plantagenet, los Tudor y los Trastámara, todos unidos. La situación se tornó muy grave para Inglaterra por la ruptura de facto con Roma y consecuentemente con el catolicismo, y crecía la amenaza de una guerra civil. Enrique VIII quiso que no hubiera disidencia y que los nobles aún le apoyaran. Y a finales de 1534, aprovechando la visita de Thomas Streitkep, que era uno de sus capellanes y que actuaba de capellán en Padua, portó una misiva del rey para Pole solicitando respuesta a dos cuestiones: si era lícito el repudio de Catalina y saber si la institución papal era de derecho divino o de la tradición. Esta carta le llegó a Pole en Venecia, pero pidió tiempo para contestar ante un tema que le parecía tan grave. Una segunda carta fue enviada en diciembre de 1534, redactada también por Cromwell, con la insistencia de que contestase ya, pero la respuesta tomó forma de un largo tractato de una publicación que se tituló Pro Ecclesiae Unitatis Defensione, una obra que terminó en 1536. Fijaros, tardó casi un año y un poco más en terminarla. Sus argumentos tendían a reprimir pacíficamente al rey y a disuadirle de cometer más maldades. Sus líneas estaban destinadas a la discreción personal del monarca, pero trascendieron a la corte, porque el rey dijo: no, que esto que se lea en pública. Pole dice que narraba cómo entre lágrimas escribió el tractato
por la gran desilusión de las decisiones del rey. Pero el rey se indignó sobremanera, pero lo disimuló, pidiéndole a su primo que volviese a Inglaterra y que ambos se fundirían en un abrazo de perdón. Pero Pole entendió que con la severidad de las leyes recién promulgadas, la vuelta a Inglaterra le traía terribles castigos, el primero el de alta traición. Su familia le pedía que volviese y diera la cara ante lo que ellos decían su misericordioso rey, pero él, haciendo caso a la sabiduría de los italianos, entendió que de ninguna manera podía volver. Mientras, Pablo III preparó un concilio de cardenales que tratase de la reforma interna de la Iglesia Católica Romana, empezando por la curia, que junto con el Papa estaba totalmente desacreditada. El Papa llamó a Pole para que asistiera como gran erudito que ya era en ciencias eclesiásticas. Así que juntamente con el cardenal Contarini prepararon un documento que en 1538 apareció con el nombre de Concilium Delectorium Cardinalium. Con esto el destino de Pole se une ya al cuerpo de los cardenales romanos. Todavía Pole era un laico, pero después de la publicación del documento, el Papa decide que se ordene al menos diácono y pudiera nombrarlo cardenal. El inglés se asustó sobremanera y pidió al Papa que por piedad, al menos para que su familia de Inglaterra no sufriese represalias, se abstuviera de elevarlo a la dignidad cardenalicia. El Papa cedió un tiempo, pero sus enemigos cardenales insistieron ante el pontífice para que no desperdiciase un hombre de tanta valía. El chambelán papal fue enviado a informar a Pole de su nombramiento y el día 22 de diciembre fue nombrado cardenal con el título de Santa María in Cosmedi. La noticia del cardenalato enfureció al rey sobremanera, pero se abstuvo de mostrar contrariedad en público. Asimismo, Enrique VIII no tenía nada fácil asentar su poder como la cabeza de la Iglesia en Inglaterra. En el norte del país se desató una revuelta popular en 1536 que se conoce como la Peregrinación de la Gracia, que fue como se denominó al grupo de insurgentes religiosos que en el norte de Inglaterra se opuso a la disolución de los monasterios. El movimiento comenzó en Lincolnshire en septiembre de 1536, fue sopecado en octubre, pero se reinició en Yorkshire. El alzamiento tenía un guión con 5 llagas de Cristo y un cáliz con una hostia encendida con la llama del Espíritu Santo, todo muy sangriento, todo muy provocador para los puritanos que ostentaban el poder en Londres. Al final hubo diversas luchas y Thomas Howard, que vivió entre 1473 y 1554, el duque de Norfolk, redujo la conspiración a finales de 1536. Al iniciarse el año 1537, la revuelta volvió a activarse, pero la represión ya fue total y todos los que dirigían la revuelta fueron ejecutados. Esta situación alarmó mucho a Enrique, más si cabe cuando intuyó que el Reginald Pole estaba detrás del envío de dinero que desde la Santa Sede había apoyado la revuelta. Entendió el rey que se establecía un fuerte pulso entre su persona real y su primo, y se arrepintió mucho de haberle perdonado la vida. Con la disculpa de lanzar un puente, planeó sacarlo de Roma y poder apresarlo. Una carta dirigida a Pole fue redactada el 18 de enero por el Consejo Real con las firmas de Norfolk y Cromwell, proponiéndole un encuentro para buscar al menos una no confrontación entre católicos y anglicanos. Para no despertar sospechas de buenismo, criticaban un poco los puritanos la osadía que había tenido de meterse con su primo. Entonces la idea era que Pole se acercara a lo que era el norte de Francia y de allí le pudieran secuestrar y raptar. Mientras todo esto estaba pasando, él maniobró el entorno del rey de Francia, Francisco I, para que convenciera a Enrique que el único camino era volver a la senda del Papa. Y Pole partió de Roma y tras 5 semanas, el 24 de marzo de 1537, llegó a Lyon. La situación había cambiado en pocas semanas. Enrique ya había vencido a los conjurados de la peregrinación de la gracia y Francisco I y Carlos V habían entrado en guerra.
Y claro, ni Francia ni España quería mezclarse en un asunto de carácter religioso con un tercero, y que si lo apoyaba alguno, una de las dos partes, Enrique VIII, se posicionara a favor de uno de ellos. El plan del rey de inglés era apresar a Pole en Francia como ciudadano inglés y como palatino de la corte. Así que Francisco I no quiso recibir a Pole en la corte, indicándole lo incómodo que era su presencia y pidiéndole que abandonase el país. Reginald Pole se encontró muy asustado, y como ya no existía la presión de la revuelta del norte de Inglaterra que frenara al rey, se encontraba totalmente expuesto, por lo cual huyó a Cambrai, ciudad libre entre Francia y Holanda, que era entonces Flandes. Aquí intentó que le apoyara para permanecer en territorios de Flandes, cerca de Inglaterra, María de Hungría, pero el embajador, María de Hungría era la regente de Flandes, pero el embajador que tenía Enrique VIII le dijo: a mí lo que tienes que hacerme es mandarme a Reginald Pole, porque este está buscado para que yo lo lleve a Inglaterra. Entonces María de Hungría dijo: este es un cardenal de Roma, vamos a tener otro lío. Así que en una misma noche le trasladó de Cambrai a Lieja. Y Lieja está en una ciudad eclesial regida por el cardenal de Lieja, que era Erard de Lamarck, que vivió entre 1472 y 1438, que era de noble linaje, era también como de una familia tan poderosa en esa parte del continente como eran los Plantagenets en el otro lado, y entonces le protegió y la amparó. Permaneció allí hasta 1538, donde asiste con el Papa Pablo III a la visita que éste realiza en Niza para presidir las reuniones de paz entre Francisco I y Carlos V. Y es aquí cuando Carlos V conoce personalmente a Reginald Pole y quedó muy impresionado por la defensa que hizo de su tía Catalina de Aragón. Tras la reunión de Niza, se retiró a Venecia, y es aquí cuando le llegan noticias de que han detenido a su hermano Geoffrey Sir Godfrey Pole. En el Véneto empieza a notar que se encuentra siempre en peligro, existen muchos asesinos, hay muchos intentos de matarlo, y él está siempre en una continua alerta. Después de haberle detenido, como no pueden, envían gente para matarlo, pero como no lo consiguen, siguen apresando a los que son sus familiares, y pasa a prisión su hermano mayor, Lord Montague, que es Henry Pole, que vivió entre 1492 y 1539. Pole sintió como propias las detenciones de su familia, y sintió que Enrique agredía en gran parte a su reino. Y llegó a la conclusión, junto al Papa, que la única manera de frenar al rey era creando una alianza militar europea y, con el poder papal, restaurar el catolicismo en Inglaterra. Pero claro, estos proyectos requerían necesariamente el apoyo del emperador, así que el Papa, para evitar muchas veces los intentos recurrentes de asesinarlo en Roma, le dijo: bueno, pues vete a ver si convences al emperador para que nos ayude a poder atacar, o a poder hacer algo contra lo que es estos desvaríos, consideraba el Papa, que se están produciendo en Inglaterra. Disfrazado, vía Barcelona, llegó el cardenal Reginald Pole a Toledo, donde se encontraba la corte imperial. Aquí no lo tuvo fácil, porque el embajador de Enrique VIII ante Carlos V, que era Sir Thomas Wyatt, que vivió entre 1503 y 1542, insistió con contundencia que Pole fuera apreciado por alta traición contra el reino inglés. El emperador siempre argumentaba que, aunque hubiese hecho traición contra España, seguía siendo un legado papal, que no lo podía retener. Y el ánimo de Carlos estaba con el cardenal, pero pidió al inglés que todas las cosas de atacar a Inglaterra, que las hablara primero con el rey de Francia, y que si el rey de Francia con sus tropas atacaba a Inglaterra, él sumaría las del imperio. Rumbo a Francia por Gerona, Pole descubre una conspiración contra él, ahora mucho más peligrosa,
porque Enrique VIII ha dado orden que, aunque sean católicos los que la asesinen, serán perdonados y primados en Londres. Y ahora ya no sabrá dónde está su enemigo. Conociendo Pole lo voluble que era el rey de Francia, pensó que lo delicado de la misión, además de enfrentar a Francia contra Inglaterra, podía hacer que Enrique VIII se aliase con Carlos contra Francia y todo se revolviese más. Pero el cardenal en territorio francés estaba ahí, que no sabía qué hacer. Decía, si voy a pedirle el apoyo y el otro me dice que no, pues se va a aliar militarmente Carlos V con Enrique VIII. Yo me voy a quedar pues desamparado totalmente. En territorio francés todavía corre mucho más peligro, así que Pole se retira a una abadía que está en los Alpes italianos y allí se queda unos meses en silencio para intentar pasar desadvertido y ver qué va a pasar. El Papa estaba convencido de que el fracaso de las misiones no era solo culpa del cardenal Pole, sino de toda la coyuntura europea. Y para terminar de complicar más la situación, la sede inglesa de Salisbury, que era católica, estaba vacante tras la muerte del cardenal Lorenzo Campello. Así que Roma propuso para este cargo a Pole, ante lo cual el inglés se negó rotundamente. Pero este hecho influyó para que el Parlamento inglés decidiese acabar con Pole y con su familia, a excepción de Sir Godfrey Pole, que era el que había denunciado a sus parientes. Terrible efecto tuvo para Pole la muerte de su madre, que fue ejecutada, Margaret Pole, condesa de Salisbury, que era una hija de un Plantagenet, tenía la sangre real más pura de los ingleses, que fue ejecutada en la Torre de Londres en 1541. Profunda depresión envolvió a Pole en esta situación, permaneciendo un tiempo en Carpetas y ya no tenía el dinero que le mandaba su familia. Así que el Papa le dijo, bueno, te voy a dar el gobierno de una de la parte que tenemos de los estados pontificios, y a Pole se le encarga el gobierno de 1540 a 1541 de Viterbo, que era la capital del distrito que se extiende entre Tíber y la Toscana, entre Roma y Florencia. Y en estos años en Viterbo es cuando se entrega con ardor a las ideas de Juan de Valdés. Aquí nos encontramos ya con Juan de Valdés cuando él está gobernando Viterbo, con el círculo valdesiano de Roma que se reunía en Viterbo. Había el círculo de Nápoles y el círculo de Roma tenía una parte que se reunía a veces en Roma y otra parte que se reunía en Viterbo. Estamos hablando del círculo que no convive físicamente mucho con Juan de Valdés, que muere en 1541, pero es tan vital y tan activo e intelectual y espiritualmente como el círculo napolitano. Y esta influencia será clave en su mentalidad y en sus principios. En 1541, el cardenal Contarini fue enviado por el Papa a la Dieta de Ratisbona, donde ante el avance de la reforma protestante se intentó restaurar la unidad del Sacro Imperio Romano a través de un debate teológico, siendo el cardenal Pole el consejero de Contarini a la hora de preparar el encuentro. Aquí es donde una vez más descubrimos la influencia de Juan de Valdés, ya que la brecha entre católicos y protestantes estuvo más próxima a cerrarse por los argumentos conciliadores y capaces de Reginald Pole. Él sabía que todo el fondo de las discusiones era la doctrina de la justificación, y sobre ella la mentalidad de Pole se inclinaba hacia el lado protestante. Desde 1542, Pole fue uno de los delegados nombrados por el Papa para iniciar el Concilio de Trento, que sufrió continuos retrasos hasta 1545. En julio de 1546, en la quinta sesión, se produjeron las fricciones más fuertes. En esta Reginald se ausenta, dicen que aquejado por un reuma muy fuerte, porque ya ve que las tesis más integristas de los católicos son las que van ganando y al final son las que vencen. Vuelve a Roma en noviembre de 1546 y el Papa le encarga el negociado de los conflictos exteriores de Roma. En enero de 1547 se inicia una
nueva convulsión, muere Enrique VIII, Pole vuelve a tratar con el Papa de la urgente necesidad de que el emperador en esta situación de vacío de poder se mostrase a favor de la restitución del poder papal en Inglaterra e igualmente presiona al Papa para que le apoyase Francia en el mismo proyecto sobre Londres. Pole escribió al Consejo Privado de Inglaterra en este interreino para que el país tomase la decisión de volver a la obediencia y respeto al Papa, pero los mensajeros no fueron recibidos. El cardenal no se animó y empezó un constante envío de cartas que todas eran devueltas. En 1548 envió a Londres a su sirviente secretario Throckmorton pidiendo explicaciones. El Lord Protector, que era Edward Seymour, el duque de Somerset, dijo al fin que las cartas de Pole eran meras opiniones y que si quería respuestas tendría Roma que seguir el conducto diplomático con la lectura pública de los escritos enviados en la corte de Londres y que si lo hacían así que ya verían si contestaban. Unos meses más tarde, el 6 de abril de 1549, Pole despachó 2 mensajeros con una carta al Lord Protector y otra al conde Warwick, que era John Dudley, que era el otro gran valedor del poder del inglés junto al Lord Protector. En ambas se ofrecía y pedía que si no se le permitía el regreso, que pudiera reunirse con delegados de la corte o en Calais o en el Canal. Los mensajeros fueron esta vez bien recibidos. Con el protocolo se leyeron las cartas delante de la corte y lo único que le dijeron era que Inglaterra no necesitaba del Papa, que esto ya era otra iglesia y que si el cardenal como inglés quería volver a Inglaterra, pues el Consejo mediaría su perdón, pero la reforma en la iglesia ya no tenía marcha atrás. Y como muestra le mandaron el nuevo libro de oraciones que había aprobado el Parlamento. Y también le dijeron que pidiera perdón por todo lo que había sido contrario en sus escritos y sus opiniones a Enrique VIII y a su hijo Eduardo. Entonces, el 7 de septiembre de 1549, Pole envió una nueva carta en ella que decía que él no había ofendido y que no necesitaba pedir perdón. Pero, para complicar más la situación, en ese mismo mes de septiembre de 1549 se producen revueltas armadas de los católicos en Norfolk y en el oeste de Inglaterra. Y esto es demoledor para Reginald Pole, porque para el proyecto de reconciliación con los rebeldes, los que se han levantado contra el hijo de Enrique VIII, proponen que para rendirse una de sus condiciones era que Reginald Pole deje Roma, vuelva a Londres y se convierta en el consejero real. Entonces, claro, esto ya es el acabose. El 10 de noviembre del año 1549 muere Pablo III, su gran protector, y el cónclavo se divide en 2 partes, en los cardenales que eran pro imperio, pro españoles, y en los cardenales pro Francia. El cardenal candidato de los primeros era Juan Álvarez de Toledo, que era obispo de Burgos y hermano del virrey de Nápoles, y era el hombre de confianza. El otro era el candidato francés. Y el tapado era Reginald Pole. No se ponían de acuerdo en votar a Álvarez de Toledo, entonces todos los votos del cardenal Álvarez de Toledo se enfocaron hacia el cardenal Reginald Pole. El cardenal Reginald Pole estaba a un voto de ser elegido papa, de tener la mayoría. Y por la noche le dijeron, mira, vamos a hacer una vigilia, vamos a recordar la muerte de tu madre, que es una mártir para nuestra Iglesia Católica, y con todo eso, mañana vas a ser tú nombrado papa. Pero Reginald Pole se asustó, dijo, a ver si voy a salir yo, y encima de los enemigos que tengo, ya que los envía a Inglaterra, me van a matar a mí aquí los cardenales. Y efectivamente la noche fue muy larga, y el Espíritu Santo actuó, pero en dirección contraria. Y el que fue elegido fue el cardenal del Monte, Giovanni Maria Chiocci del Monte, como Julio III. Pole sintió alivio, pero las cosas cambiaban mucho. El Papa Julio III ya lo que quiso es quitarse el problema inglés de encima. Dijo, bueno, ya iremos viendo, y le quitó poder a Reginald Pole de cara a influir sobre los asuntos de Londres. Para colmo, todo ya después del cónclave eran conspiraciones, porque muchos cardenales en la pelea por el papado
habían sostenido acusaciones que tenía ideas reformadas, que tenía un hijo natural, y la mayor osadía de todas, que había pertenecido al círculo de Valdés de Viterbo. Así que el inquisidor Carrafa, que también era cardenal y le tenía muchos celos, y su inquisición estaban encantados de cobrarse grandes piezas, y si eran cardenales mejor. Cortarini ya estaba investigado y seguido de cerca, y Pole estaba en todas las listas de sospechosos por su opinión favorable a Juan de Valdés. Pero todo esto ya se precipitará cuando Carrafa se convierta en papa como Pablo IV. En 1553 es el año también de la muerte del heredero de Enrique VIII, el joven Eduardo VI, y a su muerte el grupo de reformadores ingleses pretende mantener como reina de Inglaterra a Lady Jane Grey, que era la bisnieta de Enrique VII de Inglaterra. Pero al final accedió al trono de un modo incruento María de Tudor. Pole, al principio de agosto de 1553, avisó al Papa, le escribió, oye, que esto ya tiene que ser inminente, tenemos que regresar a María de Tudor, que la han propagado, es una católica, somos muy amigos, hemos sido muy amigos, la apoyamos de todo corazón. Y el Papa le dijo, bueno, voy a mirar a ver cómo está la situación. Pero claro, el emperador Carlos V tenía otros planes. Quería casar a Felipe II, a su hijo, con María y convertirla en rey consorte y quitarse ya el problema de Inglaterra para poder centrarse siempre en Francia. Para enturbiar la situación, los enemigos de María sugirieron que Pole vendría a Londres y se casaría con la reina. Esto produjo un enfado terrible en la diplomacia hispana y frenó mucho el regreso de Reginald Pole a su tierra. Julio II no quería complicaciones, dijo, de momento para todos los pasos y a ver qué hace aquí el emperador. La situación se hizo muy compleja porque María Tudor, que había accedido al reino, no podía desmontar la estructura de la reforma que ya llevaba casi 30 años tejiéndose. Y una cuestión era capital, que Inglaterra, en cuanto a poder, estaba basada en la nobleza, y los nobles se habían quedado con casi todos los bienes desamortizados de los monasterios y conventos ingleses y de ninguna manera los pensaban devolver. Julio III veía que la reintroducción de la obediencia romana tenía que ser un proceso lento y consensuado. El emperador luchaba por los intereses de su hijo Felipe y por los propios del imperio. Así que la situación, Pole planteó a la reina ir de un modo privado, pero María le dijo, no vengas hasta que no me case yo o esté inminente mi boda y que el emperador también te dé su apoyo, porque mi marido va a ser el rey. En fin, veis todo el lío que se viene a dar. En abril de 1554, Reginald va a la corte imperial que está en Bruselas y fue recibido con mucha frialdad por las opiniones que había manifestado Reginald Pole, contrario al matrimonio de Felipe con María, porque la idea que tenía Reginald Pole era decir que no se case todavía, que pongamos orden en lo que es Inglaterra, porque como venga un español a meterse dentro de lo que es ya un asunto muy complicado y muy propio de los ingleses, pues todavía esto va a ser más lioso. Julio III instó al emperador para que permitiese a Pole regresar en Inglaterra, pero aquí los reyes los nuevos se encontraban con que tenían que hacer una entrada poco a poco, porque el Parlamento británico ya desde Enrique VIII era omnipresente en el reino y era el que en el fondo tomaba todas las decisiones. Sí que le dijo, ya Pole estaba desesperado y escribió una dura carta a Felipe diciéndole, he luchado para nada, he estado perseguido, exiliado, expropiado, mi familia ejecutada y ahora soy tenido en nada. Le contestó al rey entendiendo su enfado y diciéndole que por lo primero que se interesarían era por la restauración católica, pero que las propiedades de la Iglesia serían ya de sus dueños. Roma fue consultada y por supuesto dijo, oye, lo que diga Felipe II
es lo que tiene que seguir adelante. Y ya al final se le permite, el 24 de noviembre de 1554, Pole entra en Londres y el secretario Sir William Petre le abre paso hasta una convocatoria de las dos cámaras, la de los comunes, y escucha la alegación del papado, del legado Pole. Entonces, Pole los absolvió a todos del cisma y de desobediencia, les predicó acerca de la gracia especial que Dios muestra a una nación arrepentida y pronunció las palabras absolutorias. Y la concreción del perdón se realizó el 2 de diciembre de 1554 en la Catedral de San Pablo de Londres, y el 6 de diciembre las dos cámaras se presentaron ante Reginald Pole en el Palacio de Lambeth y todos de rodillas recibieron la absolución de todos los cismas y de todas las herejías. Con estos actos se cumplía la ley primera y ley segunda de Felipe y María para la restauración de la supremacía del Papa, que fue aprobada en enero de 1555. Pero el corazón de los lores y de los comunes no estaba con Roma exactamente. Julio III publicó un jubileo, pero ya el 9 de abril de 1555 es elegido, porque muere el Papa Julio III, muere en marzo del 55, y en abril es elegido Marcelo II, que era Marcelo Cervini de Spanocchi, que apenas duró 20 días, muriendo el 30 de abril de 1555, y Pole volvía a posicionarse como papable, pero lo peor estaba por llegar. Su mayor enemigo, el cardenal Carrafa, es elegido papa el 23 de mayo de 1555, y con el nuevo papa ya llega el desastre para Reginald. Este odia, como buen napolitano, odia a España, al emperador, a su hijo Felipe con todas sus fuerzas. Considera a los españoles ladrones de Nápoles y de los napolitanos. Y este odio también lo extiende a Pole, contrincante contra él en 3 cónclaves y un medio hereje, de la abominación que había venido de los españoles, de esos pérfidos círculos de Valdés. Y cuando como inquisidor se enteró de todos los círculos de Valdés, de lo que creían, lo que pensaban y lo que leían, lanzó grandes alaridos. ¿Cómo se han podido escapar de tu justicia, Padre Eterno, este enjambre de herejes? Y los que estaban hablando decían, hombre, pero eran personas muy influyentes. Juan de Valdés era tenido por un santo, sus amigos, el emperador, la curia de los cardenales, y él gritando decía, sí que fuera mi padre el que estuviese con esos herejes, yo mismo haría la pila de leña y daría fuego a la hoguera. Esto es la idea de un papa, Papa soplado Espíritu Santo persiguiendo la Iglesia. Bien, la idea que tenía del anglicanismo y de Inglaterra era muy poco diplomática. Menos legados y más hogueras. Y así el 10 de junio de 1555, Pablo IV celebró el primer consistorio en Roma y fueron recibidos los embajadores ingleses, que le relataron todo lo que estaba haciendo por la recuperación de la fidelidad a Roma. La situación se tornaba imposible para los proyectos de María, Felipe y Pole. La reina unía su destino a quedarse embarazada, pero cuando pensó que lo estaba resultó ser una retención de líquidos, y Pole fantaseó con el hipotético heredero que llegaba, publicando un panegírico con el paralelismo entre el Ave María de la Madre de Jesús y el Ave María de María, Reina de Inglaterra. La población, cuando oyó el escrito, se lanzó a los rumores, se tañeron campanas, se tocaron las trompetas, se batieron banderas, todo por el nuevo y futuro rey. Y al descubrirse que todo era mentira, pues Pole se quedó totalmente desprestigiado. Los anglicanos decían, este cree más en la reina que en Dios, así nos va. El falso embarazo trajo una gran depresión de la reina, un hastío profundo del rey y un total desconcierto del cardenal. Además, la restitución del catolicismo significaba dinero y mucho para recomprar los bienes eclesiásticos que habían sido secularizados. Pero el país estaba en bancarrota. Además, Felipe se iba de Londres a Flandes
porque se iniciaba la guerra de Italia contra el Papa y contra Francia. Entonces el Papa, con la idea de que Nápoles dejase de ser un virreinato de España, se lanzó a la guerra contra Felipe y con el apoyo del enemigo de Francia. La campaña, la idea que tenía el Papa y que tenía Enrique, rey de Francia, no nos confundamos con el otro, eran choques frontales del ejército francés contra el ejército español. Pero ¿qué pasó? Que Enrique, el duque de Alba, que era el que dirigía las tropas que había en Italia, en vez de lanzarlas a una lucha frontal contra los franceses, los acantonó en las grandes ciudades que tenían unas grandes fortalezas y unas grandes murallas. Entonces fue dejando soldados ocupando todas las ciudades y las tropas francesas y las tropas papales se dividieron en hacerle pues un cerco, en cercar las ciudades, en someter a las ciudades a un asedio. ¿Qué hizo? Que mientras tanto Felipe II había cruzado de Inglaterra a Flandes y se había puesto al frente de las tropas. Las tropas francesas estaban divididas, unas sí que estaban cerca de la frontera de Francia, pero las otras estaban totalmente dispersas en lo que era Italia, rodeando todo lo que eran las fortalezas italianas. Así que Felipe II rompe enfrente, gana la batalla de San Quintín y derrota a los ejércitos franceses que en 300 años ya no volverán a atacar nunca a los reinos españoles. Así que el Papa ya no puede luchar contra el duque de Alba en Italia, tiene lugar una rendición y se desbarata su intento de recuperar Nápoles. Todo esto ya hace que la vuelta del catolicismo y la vuelta de una reina católica ya sea imposible. El 17 de noviembre de 1558 falleció la reina María Tudor dentro de una gran epidemia de gripe y a las pocas horas, ese mismo día, Pole fallecía de malaria que había contraído en el palacio de Lambeth. En el lecho de muerte le hicieron jurar fidelidad al Papa, a la Iglesia romana y adjurar de cualquier doctrina disidente y sobre todo de todo lo que había compartido con los círculos de Valdés. Sus restos fueron enterrados en la Catedral de Canterbury y aquí se acababa la historia de Pole Reginald Cardenal. Al unir Reginald su destino a María hizo que el esfuerzo de volver al catolicismo produjese el efecto contrario. Con la quema de los reformadores, las multitudes se convirtieron aún más a la causa protestante de las víctimas. Una parte debido a la repulsión por la crueldad de las ejecuciones y por lo dramático de ellas, y todo lo que el catolicismo quiso imponer a la fuerza consiguió el efecto totalmente contrario entre los ingleses. Ellos fueron al final los que más hicieron por la reforma, tanto Reginald Pole como María I de Tudor. Pole y María pensaron que tenían toda la vida por delante para reconciliarse con Roma y traer a Inglaterra al catolicismo, pero solo tuvieron 5 años y no lo consiguieron. Un personaje lleno de odio recibió la noticia en Roma. Había perdido un gran reino, pero su tristeza era otro. No había ejecutado a un hereje. Qué lejos debía estar Dios de todas estas cosas tan mundanas. Y hasta aquí hoy hemos hablado de Juan de Valdés y de Reginald Pole. Esto es Historia con Sentido y encantado de haberoslo podido contar un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @
Historia Sentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.